Muy bien, así comenzamos con nuestro Master Matrix, con el capítulo 2 del libro Crea tu futuro de Lai Ribeiro. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema seguimos, ¿no? Con, con el cambio de información, con el viaje en el tiempo. Y este capítulo se centra justamente en esto, ¿no? En el cambio de la historia personal. Así que es uno de los temas que a mí particularmente me encanta, me apasiona. Creo que es la base de la transformación y del desarrollo personal el poder contarnos nuevamente la historia. Entonces, así vamos a avanzar. Está Pina, Mónica y Graciela encargada del día de hoy. Después debatimos entre todos. Bueno, Hagan los micros. Gracias. Bueno, gracias, Sí, David. yo voy a apagar los micrófonos, perdón, todos, y después lo prenden quienes lo utilicen. Ahí está. Así que quien no tenga que usar, lo prende. Hola, bueno, buenas noches a todos. Estamos en esta segunda parte, en este segundo capítulo de este libro de Lai Ribeiro, de Crea tu futuro, y hablamos en este caso de reinterpretar los hechos. Acá mis compañeras estuvieron trabajando mucho en equipo y bueno, con estas pequeñas láminas, una especie de resumen para que también después les quede, donde nos dice esto de reinterpretar los hechos y el presente como el corazón del pasado. Y bueno, comenzamos como, por ejemplo, modificando el modo, y en este modificar el modo tenemos esto de ser, de sentir, de comprender. Por ejemplo, un hecho que va a ser distinto según la interpretación de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y esto de comenzar y de modificar el modo depende de nosotros. Y enfatizamos, por ejemplo, como nos dice el libro, acá con un ejemplo que ahora se los voy a compartir, que acá, por ejemplo, nos muestra una muerte y una vida, ¿no? Y esto dice, por ejemplo, voy a leer esta parte, donde dice, mi padre murió un 12 de abril, muchos años después, exactamente, otro 12 de abril, nació una hija mía, Christine. Durante algún tiempo, aquella fecha fue problemática para mí, porque no sabía si alegrarme por el cumpleaños de Christine o entristecerme por la muerte de mi padre. Un día, hablando con un familiar, surgió una pregunta. ¿Cuándo murió tu padre? Y en abril respondí, exactamente un 12 de abril. Qué interesante, comentó. Dios te quita una persona a la que quieras mucho, a la que querés mucho, y el mismo día, otro 12 de abril, te da la hija que tanto adoras. Obviamente, aunque desde entonces vi desde ese día de otra perspectiva, siguió siendo la fecha del aniversario del fallecimiento de mi padre y del nacimiento de mi hija Christine. No había cambiado nada esos acontecimientos, pero lo que sí había cambiado en este caso fue la mirada, ¿no? La perspectiva de cómo se sentía este hombre con estas fechas, donde había una muerte, una vida, y al principio lo sufría, pero luego con la mirada de otra persona que lo interpretaba de otra forma, pudo ver esto desde otro ángulo, y no cambió nada, solamente introdujo la aceptación, ¿no? Y acá también entra esto de la imaginación, ¿no? De cómo nos lleva a recordar un pasado, y bueno, esto de lo distinto, de que cada uno de nosotros podemos ver las diferentes situaciones que nos tocaron vivenciar en la vida, y bueno, y este ejemplo que muestra el libro con esta fecha lo muestra claramente, y habla claramente de esta interpretación, ¿no? De la convocatoria que nosotros tenemos a reinterpretar los hechos, a resignificarlos. Y, por ejemplo, puedo contarles que, a ver, en mi familia, por ejemplo, se hablaba de que el martes 13 era un día de mala suerte. Y yo nací un martes 13, y amo los martes 13, o sea que resignifiqué bueno, esa fecha, esa interpretación que tenían mis familiares,
de esto del martes 13. Y también otra cosa que también que sucedió en mi familia, por ejemplo, mi padre, el número favorito de él era el 28. Y mi madre y mi padre no se llevaban bien. Y mi mamá falleció un 28. Y yo digo, y yo tomé todo eso como, qué bueno, mi mamá le hizo honor a mi papá en morirse un día 28. O sea que siempre está en nosotros la manera de ver las cosas y de cómo nos podemos tomar estas situaciones que nos tocan vivir, ¿no? Y esto de resignificar el pasado no habla de cambiar la historia, sino justamente de darle otra mirada, una mirada que no nos ancle en un sufrimiento, sino que podamos nosotros, a través de esta reinterpretación, vivir un pasado para tener un buen presente y llegar a un futuro mucho mejor. No sé si hay otra lámina. Voy, que no quiere. Sí, sí, Reina, tranquila. No quiere cambio. Ahí está. Esa es. A ver. O me pasé una. No, tiene que No, decir es una esa. dónde está la realidad, ¿puede ser? A ver. Ah, ok, acá está. Ahí está. ¿La ven bien así en chiquito o la hago grande? Yo la veo bien, no sé los demás. Ahí está grande. Perdón. Bueno, esto de dónde está la realidad, ¿no? Acá la pregunta nos dice, ¿mi pasado cuál es? Y el camino sugerido, este camino que nos convoca a un relato de lo vivido, a quienes nos conocen, hay un ejercicio que nos marca esta parte del libro, de dónde está la realidad, que podemos convocar a diferentes personas y le podemos preguntar, ¿no es cierto?, que nos digan una parte de nuestra vida, de nuestro pasado, y de cómo las van a relatar ellos, y seguramente no va a ser el mismo relato que nosotros le damos a esa historia de nuestro pasado, porque cada mirada es diferente y entonces cada uno puede reinterpretar el pasado de una manera distinta. Nosotros convocando otras personas con este ejercicio podemos también apreciar eso, ¿no? Y toda la carga emocional que hay en esto del pasado y de resignificar y de reinterpretar, es justamente individual, es puramente personal. Entonces, siempre volvemos a lo mismo, hay unas emociones que nosotros vamos a tener en cuanto a esa historia, que seguramente no va a ser la misma historia de otra persona, aunque haya vivido en ese mismo lugar, ¿no? David muchas veces ha nombrado esto de dos hermanos viviendo en una misma casa, viviendo una misma historia, y cómo cada uno la vive de diferente manera, y cómo cada uno la puede resignificar o reinterpretar la misma situación, viviendo, ¿no?, en una misma casa, en un mismo hogar, en una misma familia. Y acá también habla de la realidad del lenguaje, que organiza la creencia, porque también esto del lenguaje tiene que ver con lo que nosotros creemos, entonces en base a eso también tenemos un camino sugerido, donde podemos seguir reinterpretando y mejorando ese pasado para estar bien parados en un presente, para después ir resignificar también esto de lo que va a venir después, ¿no? Que va a ser un futuro que también se va a transformar en un pasado. Y acá también nos propone otra especie de ejercicio de autoconocimiento, el libro, donde hagamos unas respiraciones profundas, 3 veces, por ejemplo, y bueno, centrarnos mientras respiramos en ese pasado, conectarnos con nuestro cerebro y hacer un recorrido en esa memoria a través de nuestros recuerdos. Y bueno, y va a aflorar un sentimiento, y esos sentimientos que afloren son basados en nuestros pensamientos. Y bueno, esta es mi mirada con respecto a estas dos
2 láminas que han hecho muy amablemente mis compañeras. Inclusive quiero felicitar a la hija de Pina que organizó el PowerPoint. Y ahora le cedo el paso a Pina, a mi compañera. Gracias, Graciela, por la felicitación. De verdad que se lo pedí a última hora y logró hacerme esta gran... Y sobre todo también a Reina, que de no ser porque ella está aquí colocándolas, no sabría yo dónde estar en este momento. Por favor. Vas con la de posibilidades vitales, ¿verdad, Pina? Sí. Okay. La tercera. Ahí están. Ok. Están cambiadas. Ah, ya. Entonces, bueno, como venía diciendo Graciela, del ejercicio en realidad te lleva a buscar estas posibilidades vitales dentro de lo que propone el escritor. Dice que podemos buscar lo que fueron nuestros deseos, hacer ejemplos y consultando la memoria y buscar entre lo que fueron nuestros deseos, nuestras conquistas y algunos ejemplos te da. Por ejemplo, bien, en el número 1 te dices qué deseo, qué conquisté y te pone el ejemplo de ser atractivo o tener una familia. La persona que escribió el ejemplo colocó que sí, que logró ser atractivo y tener una familia a la vez. Y en el segundo nunca logró no equivocarse logró no equivocarse y también logró no prostituirse. Como también en el tercer deseo hay una variable entre un sí y un no, y deseó mejorar las oportunidades y no consiguió tener la posibilidad de tener más hijos. En fin, esto es más o menos lo que el autor nos lleva a que podamos hacer una lista en realidad y a través de esta lista de los deseos, las conquistas, podemos buscar en nuestra mente ya en sentido de sentimientos, porque a veces se nos olvida reconocer lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido, porque generalizamos, por lo general, normalmente logramos siempre estar generalizando. Nunca hice nada en mi vida, no conseguí nada, mi pasado es malo. Sin embargo, hay que hacer este trabajo de comprender un inventario personal de situaciones diversas y sucedidas. Y querer buscar la gratitud, traumas y experiencias, pasado por el futuro y la gratitud, aún no deseado. Esto la verdad no lo estoy entendiendo muy bien, lo estoy viendo ahora, así que ahora sí lo veo mejor. Entonces, te habla de cómo comprender tu inventario personal, de situaciones diversas y objetivas sucedidas. Querer, sí, gratitud y traumas por experiencias. Cambiar eso de las traumas por experiencias y el pasado por el futuro por la gratitud, más o menos. Creo que viene la segunda lámina, Reina. Ok, luego vamos a los sentimientos. Querer es un sentimiento de gratitud, resulta de la relajación de los deseos. En definitiva, una cosa es querer y otra cosa es sentir. Entonces, el sentimiento de la gratitud ante la no realización de los propios deseos. Madre de todas las virtudes con el universo. Yo terminé haciendo cosas, tuve que tapar, tuve todo que... Entonces, aquí nos lleva normalmente al estado del termostato. O sea, cuando nosotros, es como lo pone el autor en una experiencia, dice, es como una nevera que se apaga y se prende cuando no se produce determinada emoción, que puede ser el back y la retroalimentación. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué cosas te hubiese gustado tener y no tuviste en el pasado? Y un ejemplo que dice, me hubiese gustado que mi papá hubiese ido a la graduación y no fue. ¿Qué te gustaría tener aún y no tienes en el futuro? Un Mercedes-Benz.
¿Qué cosa no querrías tener en el futuro y tuviste? Suceden dos contingencias, la interpretación del trauma del pasado y la angustia y la ansiedad y el sufrimiento por lo que tuviste. Entonces, para mí la interpretación es que tú necesitas o tienes o debes, que son puras afirmaciones un poco fuertes, entender que algunas cosas tienen su porqué de ser y otras simplemente sucedieron y que no te gustaron tener, pero que te gustarían seguir teniendo. ¿Ok? Y eso es el futuro, posiblemente. Así que bueno, yo creo que doy por terminada mi aporte en esta exposición. Espero lo hayan entendido. Ahora cierra mi compañera Mónica. No se escucha. Ahí estoy, ahí estoy. Buenas noches, gracias Graciela, gracias Pina. Bueno, retomando un poquitito lo que planteaba Pina, creo que lo que plantea el autor tiene mucho que ver con lo que va sucediendo en la vida de todos y de cada uno, y cómo cada uno en el querer y en el tener se va posicionando, ¿no? En función de lo que hubiera imaginado, de lo que hubiera deseado, de lo que hubiera tenido y de lo que no se dio, y cómo se va respondiendo, ¿no? Ahí plantea la gratitud como a la madre de todas las virtudes, en tanto y en cuanto es la aceptación de lo que va sucediendo, y que a veces no está en los planes, pero es lo que permite que la vida fluya. ¿Se escucha bien, verdad? Bien. Sí, Moni, Bueno, sí. este cuadro presenta algunas contingencias, al menos dos. Una de las contingencias es que el sujeto se pare frente a los acontecimientos del pasado, interpretándolos traumáticamente, es decir, me pasaron cosas que yo no deseé, que yo no quise, que no anhelaba, pero la vida me las puso igual. Entonces, una de las actitudes puede llegar a ser la angustia, otras de las actitudes puede llegar a ser la ansiedad. Básicamente cualquiera de las dos conducen al sufrimiento, porque no le permiten al sujeto elaborar, vamos a decir, el dolor entre comillas, que sería como la cuota de crecimiento en la que necesita pagar para poder evolucionar. Es decir, ir más allá del acontecimiento que pudo haber sucedido, sea de su agrado o no, para trascenderlo. Va a depender de cada uno. Ahora bien, otra de las contingencias, otra de las posibilidades sería, en lugar de pararse sufrientemente frente a lo ocurrido y no deseado, que esta es un poco la actitud del pataleo del ego, es vivir la experiencia. Esta experiencia lo que permite es integrar los sentidos, pero básicamente le da al sujeto, o al ser, en este caso, la posibilidad de liberarse de la emoción vivida. ¿Por qué? Y porque al reinscribirla en su cerebro, puede liberar el desapego. Es decir, puede liberar el apego en desapego, que sería la idea, poder protagonizar nuevamente ese acontecimiento que supone vivido, porque nunca va a ser idéntico a lo que vivió, pero con la posibilidad de sentirlo distinto. Y acá está la cuestión. Es el afecto, la emoción, lo que nos permite y nos da el poder de crear nuevas circunstancias a partir de lo que imaginamos vivido. ¿Y por qué digo imaginamos vivido? Porque nunca es idéntico. Freud diría, es un recuerdo encubridor, no es un recuerdo textual. Vamos a la memoria emocional, ¿sí? A la memoria del cerebro. Convoquemos a nuestro entorno, ese que participó con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Realmente sucedió lo que cada uno recortó de lo que dice? ¿Recortó de ese acontecimiento? ¿Focalizó en él? Y quizás no, quizás ni se acuerda, pero bueno, rellena míticamente esa laguna de la memoria
con un afecto que intenta dar una explicación y hasta por ahí un contenido verosímil para cerrar en un dolor o en un bienestar. Entonces, el autor dice, cuidado con fragilizar a la infancia en una sobreprotección adulta que lo que puede llegar a hacer es agravar la experiencia del dolor en la memoria emocional. Dejemos que el chico viva, se caiga, se levante, se raspe, se ensucie, se queme, ¿no? Permitamos que la experiencia lo atraviese, justamente para desestimar el cuidado. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Eso genera la experiencia del miedo. Y sabemos que el miedo es la necesidad de no animarse a vivir, si se quiere, de no trascender la circunstancia que se presente. ¿Por qué? Por ciertos resguardos que a veces la mente prejuzga peligrosos. Pero como suelen decir algunos autores también, el 90% de las experiencias que imaginamos jamás suceden. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las anticipamos? Porque la mayor de las veces tenemos miedo a vivirlas. ¿Y ese miedo en qué se sustenta? ¿Cuál es el respaldo de ese miedo? Ninguno. Pero la mente se previene, y se previene tanto que no vive. Y si no vive, ¿cuál es la experiencia vital? Queda en el intento. Entonces el autor dice, si la interpretación lo es todo, porque generalmente estamos significando al pasado con el sentimiento que le asociamos, porque de recuerdo poco y nada, la reinterpretación lo es más, es mucho más que la interpretación. Podríamos decir que la interpretación tiene que ver con la posibilidad de victimizarse, mientras que la reinterpretación es la capacidad finalmente de transformar los aparentes o supuestos traumas de la experiencia en experiencias propias y nuevas, más protagónicas. Generalmente el ser humano se habilita un poquitito más centrado en años, ¿no? En general, y depende de las culturas, y a veces de los rituales, y a veces de los permisos, ¿no? De las fidelidades y de las legalidades, el ser humano se habilita, en la medida en que crece, a tomar partido, a opinar, a disentir, a transgredir, a rebelarse. ¿Por qué? Y porque todo esto tiene mucho de crecimiento personal, que a veces no coincide con lo que el entorno espera y le ha sugerido como mandato, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de interpretar no solo es superadora de la interpretación a secas, sino que además permite modificar la interpretación de la mente. Y esto es maravilloso porque entonces nos da una habilitación propia de la novedad, propia del atreverse. Y atreverse a veces es cambiar. Entonces, el autor dice, si ejercitamos la capacidad de viajar en el tiempo, podemos no solo creer algo nuevo, sino crearlo. Y yo agregaría co-crearlo, porque no somos seres individuales del todo. Entonces, si podemos creer, podemos crear. ¿Qué? Lo que nunca tuvimos, lo que el deseo siempre anheló, lo que la imaginación siempre fue lejos a buscar y nunca pudo encontrar, para hacer lo imaginario posible. Entonces, finalmente, él pregunta, ¿nos permitimos que el presente recree el pasado? ¿Nos damos ese lujo, digamos, entre comillas, para quienes nos miran o nos pueden juzgar o podrían criticarnos, ¿no? El otro día escuchaba una canción que nos recordaba a Reina, ¿no? Y que decía, ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿No? Yo soy así, así seguiré, y bueno, cambio si se me da la gana, y si no, es mi vida. Un poco lo que dicen los adolescentes, ¿no? Que adolecen quizás evolutivamente en ese tramo de la historia donde están entre
la infancia vivida y lo porvenir, ¿no? Entonces están tironeados, digamos, se sienten tironeados por dos fuerzas muy importantes, ¿no? En la que tienen que definir realmente su protagonismo. Por eso algunas adolescencias se sostienen tanto en el tiempo. Ahora bien, si el cerebro codifica las experiencias, podremos reprogramar lo vivido. O sea, si logramos registrar las experiencias que queremos tener, lo vivido ya no cobra el protagonismo que en la mente tenía, ya que la emoción asociada depende no tanto del fenómeno acontecido, que quién sabe si aconteció como lo relatamos, sino más bien de la explicación que nos damos acerca de lo sucedido. Es decir, de la explicación que nos narramos. Somos narradores de nuestra vida, y conforme a esa creencia de lo narrado, la vivimos. Entonces, podríamos cerrar esta ponencia concluyendo lo siguiente. Si la mente es mi máquina del tiempo, cada cosa que pienso está dándole forma a nuestro futuro. Y eso nos permite volver un poco al planteo de la semana pasada, donde las chicas decían que nuestra vida se construye con la forma que tenemos de observarla, y sobre todo con las historias que traemos del pasado, pero que gracias a este capítulo, Ribeiro nos ayuda a transformar. Bueno, aquí hay una frase de Jodorowsky que me parece que sintetiza muy bien lo planteado en el día de hoy, donde dice, la memoria almacena no lo que has vivido, sino las interpretaciones subjetivas de lo que crees haber vivido. A partir de ahora ya no somos inocentes de la pasión, de las emociones, de la intención energética que con nuestros sentimientos le aportamos a lo vivido. Porque de lo vivido nada podemos saber. Es una tarea de investigación que quedará en las antípodas de la historia. Pero lo subjetivo es siempre presente y alberga en lo más íntimo de nuestros corazones. Así que bueno, gracias por escucharnos. Nos encantaría que frente a la visión de semejante trabajo maravilloso que se mandó la hija de Pina, nos comenten las dudas, nos pregunten, y bueno, si Reina se anima, elegimos una canción preciosa que nos acerca al cielo a través de Julia Senko, porque nos permite pensar que el cielo está mucho más cerca, pero solo con una condición. Así que si les parece, le agregamos sentimiento a este espacio con una canción que venga a redondear un poquito lo que Ribeiro nos viene a ofrecer. Voy. ¿Estás lista? Dale. Ahí voy, permíteme. A ver si la puedo... Qué producción, bueno, qué producción hoy, ¿eh? Esta canción lo que intenta es crear el futuro en cada uno partiendo de una base común que es justamente la de los miedos, ¿no? ¿Cuánto miedo tenemos a vivir una vida feliz? Pero si supiéramos que depende de nosotros, por ahí nos animaríamos un poquito más. Yo las aplaudo, la verdad, espectacular. Muy bueno. Gracias. Las aplaudo, Se la está verdad. cargando, a ver si... Que en equipo se logran cosas maravillosas. Excelente. Individualmente no lo creo, pero en equipo se logra todo y más. Muy bueno, muy bueno. Muy buena explicación. Está tardando. Si no, se las mando al chat. Claro. Cántalo, Reina. No, yo no, lo que lo cante Mónica. Esa no sé cuál es. Bueno, si no sale, cosa que esperamos pacientes, bueno, se las recito o se la canto, no hay problema. Sí, bueno.
Sí, que Moni canta re lindo. Sí, sí, Ah, sí. sí, Y me anda mira. quemando a mí, pero no, ella es la que canta. Yo no sé si poniéndola en el WhatsApp se va a escuchar. No, se me hace que me falta internet, Moni, para que se cargue. ¿Querés Bueno, que la busque yo y la comparto? a ver, está saliendo. Paciencia, paciencia. Gente linda, paciencia. Vital se llama. No, Se llama Cielo Vital Cielo Cerca. Cerca. Vital, cielo cerca, a ver Sí, si la es puedo buscar. del compacto YouTube. Vital, sí. Dale. No quiere. No quiero. ¿No? La voy a quitar a ver si la encuentra. Marina. No se las paso ahí, como quiera se las va a pasar al WhatsApp. Sí, que quede ahí en el grupo. Ahí está. Bueno, si no sale, la introduzco un poquito, ¿sí? Muy Con la bien. emoción del momento. Cielo cerca, acá está. Ahí va. ¿Me escuchan? Bien. Uno sabe que el cielo está cerca, pero no quiere volar, porque teme alcanzar las estrellas y sentirse un poco mal. Sin los pies arañando esta tierra que nos da seguridad. Y me pasa lo mismo que a todos, pero busco un poco más. Uno sabe que el tiempo no espera, pero cuesta caminar, porque Porque nadie nadie conoce el mañana que podemos intentar. Y aunque el miedo es amigo del hombre, no lo hagamos traicionar. A las almas de pájaro y luna que tenemos por igual. Uno sabe que puede si quiere dar la aventura por una y mil veces, hasta dar en la tecla segura o incierta, convencido del todo que vale la pena. Uno sabe que el cielo está mucho más cerca cuando puede animarse y mirar una estrella, elegir un camino y largarse a volar. Bueno, muy bien. Lo compartimos en el grupo, no sé si lo compartieron ya. Uno Sí, David, ya lo puse en el grupo. Listo, bueno. es muy linda, es una canción muy vieja, pero tiene muchísimo que ver con lo que nos pasa cada vez que queremos ver una estrella y largarnos a volar, ¿no? Bueno, los convocamos a permitírselo, a romper con lo establecido y a lograr lo que el corazón dicte. Vamos. Bueno, a ver si hay algún comentario del grupo. Ustedes saben que para mí este tema es uno de los pilares, como decía al principio, del desarrollo personal, del cambio de vida, es el comentarnos la historia de nuevo. Soy un convencido de que nuestra vida está íntimamente relacionada con nuestro lenguaje, nuestra historia está relacionada con nuestro lenguaje, por eso la PNL cuando propone el metamodelo del lenguaje, el hacernos preguntas, el revertir la interpretación de aquellos momentos críticos de la vida para modificar esa información que tenemos del pasado,
sanamos ese pasado y sanamos también el presente, revertimos también lo que esperamos del futuro, y me parece que es la base de una transformación. Pasa que solemos aferrarnos de las interpretaciones que tenemos, ¿no? Ahí está la cuestión. Nos aferramos, el ego nuestro se aferra de la interpretación como si esa interpretación fuéramos nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos esto que tenemos, somos la vida que tenemos. ¿Qué pasa si la cambio? Parece como que me deshago si cambio mi vida, ¿no? Yo soy esto, soy mi vida, y la cambio, me la cambian la vida, la reinterpreto de vuelta. Este David que estoy siendo ahora se transforma, se revierte, se modifica, y el ego tiende a aferrarse de eso que está haciendo ahora, aunque eso que está haciendo sea crítico, no sea positivo, sea negativo para la vida, sea sufriente, sea doloroso, no importa, pero se aferra igual. ¿Vieron cómo es el ego, no? Decimos, bueno, tengo la herramienta para cambiarlo, pero no lo cambio, porque dejo de ser esto que estoy siendo, ¿no? Dejo de ser yo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es, ¿estoy dispuesto a dejar de ser este? Pero ¿qué pasa cuando, permítame decir esto, yo sé que quieren participar, pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que yo no soy este que estoy siendo, yo soy el estado de conciencia, ¿no? Entonces, cuando me desidentifico, o como se diga, del ego, y soy el estado de conciencia, puedo observar el ego que va haciendo de una manera disociada, y digo, bueno, voy a permitir que este David que va haciendo sea transformado, cambie, ¿no? Yo soy más allá de esto, yo soy el estado de conciencia que observa y se permite hacer una modificación en el David que va haciendo, porque si no se aferra y no permite el cambio, o sea, se agarra fuerte de ese David que va haciendo, aunque sufra, aunque no la pase bien. Entonces la disociación o el despertar de conciencia es indispensable para dar permiso al que va haciendo para modificarse, y a partir de ahí poder hacer cambios en el lenguaje, en la interpretación, en el decir, voy a hacerle un lavado de cerebro a David, ¿no? Porque es eso, hacer un lavado de cerebro, ¿no? Que Marina, del estado de conciencia, diga, le voy a hacer un lavado de cerebro a la Marina que va haciendo, y transformarla, ¿no? Y que el mundo vea que de repente es otra. ¿Les pasó? No sé si les pasó a alguno de ustedes que dicen, de repente sos otra persona, no sos la misma que antes. Te veo cambiada, te veo transformada. Sí. Sí, claro. Eso es un gran logro, ¿eh? Que los Claro. demás vean eso, ¿eh? Me pasa a mí con mi familia, con mis hermanas, que son personas extremadamente religiosas. Claro. ¿No? Que ellas están todos los domingos en la iglesia orando, y ellas, y bueno, hay una que tiene cáncer y le gusta mucho que yo vaya a charlar con ella y me dice, sos una persona diferente, estás cambiada. Entonces, yo dejé de ir a la iglesia hace más o menos 6 años y buscaba cambiar, buscaba ser diferente, buscaba sentir algo diferente, pero sin culpa. Claro. Entonces, cuando empecé a esto del PNL y ahora todos, bueno, ya me leí el libro, ya me lo terminé y ya después voy leyendo páginas así, la página que abro la releo y es como que entiendo que hay otra cosa sin esa cosa de la religión, ¿no? Que me enseñaron, o sea que el entorno en el que yo me crié fue tan pesado, tan estricto, que era una sola cosa, era Dios y el pecado. Claro. No había otra cosa. Era muy feo para mí, era muy pesado para mí. O sea, yo sabía que había otra cosa y es como que, bueno, ahora es como que digo, bueno, el ego no es que no me permita cambiar, no, yo tengo una cosa, una ansiedad de cambio, de que me agarro de cada cosa, que digo, esto sí, esto me libera, esto me hace cambiar, esto me hace pensar que, esto me lo agarro, o sea, es como que yo me abrí, es como que se fueron cosas de adentro mío, y como que quisiera que mi familia también lo incorpore, no mi familia, no mi marido y mis hijos, porque mi marido y mis hijos no nada que ver con la religión. Pero mis hermanas, ¿no? Que las veo, que están tan
sometidas y tan sufridas y tan compenetradas y tan cerradas y que no pueden ser felices porque las miro y están tristes. Claro. Están condenadas. Entonces, están condenadas. Entonces es como que las miro y quisiera incorporarlas y decirles, chicas, hay otra cosa más con más libertad, con algo que se puede vivir plenamente y podés seguir creyendo en Dios. Con toda tu libertad, podés creer en Dios y podés amarlo como lo amás igual, pero de otra manera, porque yo sigo creyendo en Dios a 100%. No tiene que ver con no tiene que ver con el cristianismo, sino con la religión creada. Claro, Hoy leía Romanos 8, que en la misma Biblia dice, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, está muy fuerte aclarado en el cristianismo que no hay condenación. Sin embargo, es tan maravilloso. El ambiente religioso sí plantea condenación para mantener subyugados los seguidores, ¿no? Claro, yo pude cambiar tanto desde que empecé a hacer todo esto y empecé a leer, que como que me saqué una mochila, no sé, no puedo. O sea, y yo me río porque yo hago terapia, ¿no? Y mi psicóloga me dice, ¡ay, tanto! Me dice, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo has avanzado? Hasta que un día le dije, sí, lo que pasa es que estoy haciendo PNL. ¡Ah! Sara, cuando comenzó el libro y perdón, ¿no? ¿Se escucha? Y empezaron a hablar, yo enseguida me acordé de lo que vos narraste la otra vez, del tema de tu mamá y todo eso, y vino a colación de lo del libro, ¿no? La primera persona que se me vino, bueno, visualmente, fuiste vos. Y yo estoy haciendo, por ejemplo, que me pasó en lo personal, ¿no? La experiencia esta de una sanación que se llama de los 21 días, y no la de Deepak, otra que hay dando vuelta, donde habla de Dios y qué sé yo, soy creyente, no practicante, pero soy creyente. ¿Y qué pasa en esto? Te muestran que, o sea, a mí me hizo ruido, ¿no? Como decir, para, ¿qué me está diciendo esto, no? Yo creo en Dios, todo bien, como religión, como fe, como es. La fe es una cosa, la religión es otra, como decía David hace un rato, y el tema de los dogmas. Pero, por un lado, te están diciendo, porque Dios es sanación, y de esto, y de lo otro, y te lo engrandecen, todo bárbaro. Ahora, por el otro lado, para sanar eso, para sanar tus cosas malas, como quien diría, que acá tiene otro nombre, te dicen, porque ahí está el diablo, y está todo endemoniado, y yo digo, no, porque si Dios es tan bueno y es benevolente, y lo tenemos en nosotros, no existe ese Dios. Exacto. ¿No? Es no lo sé, que yo... es mi percepción, por ahí estoy errado, ¿no? Pero yo digo... Es lo que yo discerno con mis hermanas, y cuando, por ejemplo, por ahí me mandan algún video donde empiezan a hablar del diablo y del pecado, les digo, por favor no me mandes eso porque no lo escucho. Lo borro automáticamente, no pierdas tiempo, le digo. Para mí es totalmente otra cosa, y yo por ahí le mando cosas, y bueno, está. Bueno, yo supongo que en algún momento también tenés que tener ganas, y tenés ganas de buscar, ¿no? De cambiar, abierta. de sentir. A mí me gustaría que cuando hablemos de Dios, que pasemos por el filtro de esas dos palabritas, dualidad, no dualidad. Sí, claro. Ese filtro. Si hablamos de Dios, es no dualidad. Por lo tanto, es no dualidad. Es uno. Por lo tanto, o sea, el Dios que es antes del tiempo y el espacio, por lo tanto, es no dualidad. Es Y no si dualidad. no es dualidad, pensemos con lógica. Si no es dualidad, no se puede observar, él no observa, no mira, no juzga, claro. no tiene tiempo, no tiene espacio, por lo tanto, no tiene nombre, no tiene Solamente forma, no lo podemos humanizar. El Dios de la religión está humanizado, es un Dios humanizado, proyectado culturalmente. Por lo tanto, el Dios de los hebreos de hace 4000 años es un Dios distinto al Dios de ahora, porque se humaniza según la cultura, los tiempos, el lenguaje, y de ahí parten los nombres de Dios, que sirven para la Kabbalah sirve para una representación de psicología espiritual, digamos. Digamos, Dios es mi paz. Bueno, muy lindo. Es la parte romántica de la divinidad, ¿no? Donde Él es mi padre, Él es mi hermano mayor. La parte romántica sirve, bárbaro. Pero si hablamos de Dios, el innombrable, es no dualidad.
Entonces ahí se desarma toda la religión Sí. como se nos presentó. Entonces, que si yo me les- conecto con Ahora- Dios, es perderme como una gota en el océano. Yo me pierdo en la divinidad y me inundo en el silencio absoluto y me conecto con el Exactamente. todo. Esa Exacto. sería un encuentro con Dios. Si le Exacto. cambiamos David. el nombre a Sí, Dios, por Gabriel. ejemplo, y lo llamamos, ay, perdón, No lo podemos llamar de No, ningún no, lado. no, adelante, adelante. no, Sí, Gabriel. iba a decir Ah. esto de que uno puede resignificar esto y decir la creación, ¿no? Y en la creación es, y no hay tanta, Claro, podés decir el no sé. universo. Bueno, Claro, la creación, claro. el universo es la dualidad, pero es otra Sí. cosa. Es la Ujú. dualidad. No. Es la dualidad. O sea, mientras hay creación, hay tiempo, hay materia, hay energía, es parte de la dualidad, Es parte de la que dualidad. a partir de lo que es la dualidad, empieza la interpretación subjetiva del ser humano que piensa. Y ahí empieza otra Ujú. historia. Ujú. Es maravilloso. Bien. Wow, Ahora, David, wow. ese conocimiento lo tenemos nosotros y yo particularmente lo pude desbaratar en mucho tiempo, de a poquito, desbaratar hasta llegar a este conocimiento no dual, digamos. Pero según lo que estuve viendo, leyendo, investigando, nosotros, los seres biológicos, somos seres en busca de sentido. O sea, si a nosotros, o como las hermanas de la chica de recién, les hace sentido creer en el Papa, creer en el cura de la iglesia que va a rezarle todos los días, y para ella está perfecto eso, y hay que dejarlas que profundicen en ese sentido, me parece a mí. O nosotros que creemos en este momento en la no dualidad y estamos aplicando toda nuestra atención a eso, y yo creo que está bien, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, según el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Cada uno va a interpretar la vida según su nivel de conciencia y va a llegar a un punto donde no te va a alcanzar, ¿no? Y vas a continuar. Porque Claro. para muchos encuentran sentido en una estampita, ¿no? Claro. En un pedazo de papel con tinta. Y está bien, y está bien. Y bueno, si le encuentras Claro, sentido y el encuentras... Está bien tema- para ellos. Ahí, Pero claro, el tema es que esté bien y que lo encuentren. Pero yo siento y veo, no es que siento y veo que no son católicas, son protestantes, son pentecostales, y van como de iglesia en iglesia buscando algo que no encuentran. Está bien, Es pero como es que- la experiencia puedo de ella. aportar una pequeña frase, claro, si sirve, y lo maravilloso de Claro. yo pongo el camión en marcha y que los melones se acomoden solos, o sea, es como Sí, una invitación claro. a que yo soy mi camión, y esto de lo lindo, Sí. tengo hijos de 23 y 24 años, hay uno en tu grupo, David, y cuando llegó dijeron qué chiquito, pero ya está, Es mi verdad. amor, mamá te Sí. enseñó a poner el camión en marcha, y ellos me lo devuelven a mí, cuando se pelean con una novia, cuando cambian, y en esta casa está habilitado que cambien, no viven conmigo, pero el cambio es permanente. No, ma, Bien. puse el camión en marcha. Bueno, dale, mientras sea para bien. Y digo, tienen un contexto y tenemos un contexto de mucha gente que vive de forma distinta. Y yo ya ha pasado un tiempo determinado en donde, como dice Gabriel, todas las creencias, me parece que todo está fantástico siempre que yo me centre solamente en mi camión. Y en Sí. todo lo que pueda ser solidaria con los demás soy. Claro. Pero también soy egoísta, y a ver cómo explico esto, porque no quiero gastar mi energía en los camiones ajenos. Sí, está bien, tenés Más razón. que egoísmo lo veo como un amor propio. Claro, Puede entonces ser, también puede estoy ser, como sí. grande, ya tengo 56, con que mi camión funcione bien y yo pueda abrazar a los melones, que son la gente de mi afecto, la familia que fue armando. El resto de los juicios me los ahorro, y si querés esto de autoestima, Me encanta. ay, me canso de pensar en los demás. Si querés vamos Me a tomar encanta. una cerveza juntas, pero hablemos de Me otras encanta. cosas. Hablemos de la Me cerveza. encanta.
Me encanta lo que me dicen porque me viene re bien, porque nosotros somos 8 mujeres, 8 hermanas, y siempre vivimos muy, muy, muy pegadas, muy unidas, muy, muy pegadas, ¿no? Entonces es como que, claro, tienen razón con lo que ustedes dicen y me vino bárbaro esto que me dicen, porque es como que todas nos íbamos, todas para un lado, todas para el otro, todas para un lado, todas para el otro, ¿viste? Entonces es que como que ahora, como vos decís, tengo 56, yo muchas veces pienso, tengo 58 años, quiero mi energía para mí. Y es la gran verdad, o sea, esto que ustedes me dicen ahora, o sea, yo ahora ya mañana o esta noche mismo ya digo, bueno, que los melones se acomoden solos, yo me acomodo y está buenísimo esto que me dijeron. Ahora, la cerveza es ahora, mira, ya te traes, el cambio es ya, ahora. Claro, es ya, es ahora, y claro, y yo no tengo por qué pretender que ellas hagan lo que yo estoy haciendo. Claro. Claro, está buenísimo lo que Sara, ustedes me dicen, está genial, gracias. Sara, estuve 12 años como pastor evangélico de una iglesia pentecostal donde están tu familia. Sí. Y sé que estando adentro hay mucho fanatismo. Fui supervisor de pastores, estuve ahí en las grandes ligas del movimiento. Sí, no saben lo que es. Hasta que me fui porque me dijeron algo que no me gustó. Andate, me dijeron. Me echaron, ¿no? Son bravos. Sí, bueno, quise hacer unos cambios dentro de la institución y yo fui el desubicado, ¿no? Porque andás al otro lado. En marcha. Claro. Bueno, hay un punto que me gustaría tratar acá con respecto a la definición de las cosas y a los diferentes estados de conciencia que cada uno va a vivir, va a experimentar según su nivel de conciencia, y no tenemos que presionar, cada uno va a pedir ayuda o va a buscar según su nivel de conciencia. Sin embargo, me gustaría que planteemos acá, en este máster, una base, ¿no? La base de la interpretación subjetiva. Miren cómo cambia el panorama ahora, ¿no? Pues tiene que ver con lo que hoy se habló, la interpretación subjetiva aún de lo espiritual, ¿no? Aún de Dios, de la creación, del universo. Mientras utilicemos palabras, vamos a estar utilizando una interpretación subjetiva según lo que creemos nosotros, que va a estar relacionado con nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestros desconocimientos, nuestra cultura, nuestro tiempo en la vida, el sentido del que decía Gabriel, ¿no? El hombre en búsqueda de sentido, que busca eso que no sabe qué es, pero lo está buscando constantemente. Eso que encuentra también va a estar relacionado a una interpretación que lo envuelve culturalmente y temporalmente. Entonces, si yo me paro frente a eso y digo, bueno, ok, voy a tener en cuenta que aún mi relación con lo espiritual va a estar relacionado con la subjetividad, con mi interpretación y con lo que aprendí, con la información que mi clan, que mi historia, que mis padres, mis abuelos, que el entorno constantemente me fue influenciando, porque esas son las herramientas que tengo. Y también puedo decir, bueno, también hay una información interna del alma, el espíritu de uno, donde uno encuentra. Pero mientras yo le ponga palabra, mientras yo lo quiera definir, va a haber subjetividad. ¿Me explico esta parte? Sí. Va a haber subjetividad. Por lo tanto, va a tener deformación. Va a haber eliminación de información, porque voy a eliminar información, porque el lenguaje tiene eliminación constante. Va a haber distorsión y va a haber generalizaciones, todo, nunca, nadie. Entonces, el lenguaje en sí tiene deformación. Y me voy a pintar mi propia historia. Para algunos, la historia que se termina pintando es buena, es positiva. Sin embargo, miren, a ver, me sirve, como decíamos hoy. Bueno, yo tomé esto y me sirve, me hace bien. Ok, acá quiero llegar, así que le pido por favor un minutito. Y me hace bien, o sea, me apoyé en una estatua, me apoyé en una estampita, me apoyé en un credo y me está haciendo bien.
perfecto. Pero mientras sea subjetividad del lenguaje, me va a hacer bien hasta un punto. Acá hago el silencio para remarcarlo. Me va a hacer bien hasta un punto. Tiene límites, porque no deja de estar deformado la interpretación que yo estoy haciendo en lo que me estoy apoyando. Por lo tanto, en un momento se cae, va a ser refutada, voy a pasar por una experiencia o por un conocimiento donde eso se desmorona. Por lo tanto, es indispensable que en algún punto yo me pare frente al vacío, frente al silencio, que me pare frente a la divinidad sin tiempo y espacio. O sea, que me pare, está mal dicho, frente a Dios, no, que me pierda en el vacío absoluto de la divinidad. Y esto Edgar Tolle lo quiere representar, o la filosofía Advaita, que no es una filosofía, pero bueno, el Advaita, que es es hundirme en el vacío absoluto de la divinidad y quedarme en el silencio sin presentar palabra que interprete subjetivamente a ese todo. Entonces es casi la única opción que tengo de encontrarme en la paz absoluta que sobrepasa todo entendimiento. Que el cristianismo al principio lo quiso representar así, cuando hablaba de un Dios que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay condenación para los que están en él. Pablo quería de alguna manera representarlo, pero siempre se cae en la palabra, siempre se cae en el texto que deforma. Entonces, ahora mismo, queriendo darle una interpretación por palabras, estoy cayendo en la subjetividad nuevamente. Entonces, qué difícil es esto. Es muy difícil. Es difícil, porque entonces ¿cómo lo nombramos? No lo nombramos. Entonces, ¿cómo nombramos a Dios? No lo nombramos, porque si lo nombramos, nos equivocamos. Entonces, ¿cómo definimos la verdad? No la podemos definir, porque en cuanto la definimos, mentimos, nos equivocamos, erramos. La verdad que te hace libre es una verdad que no se puede definir. La verdad que te hace libre es pararse frente al silencio absoluto y comprender que estoy inevitablemente preso del lenguaje. ¿Y si lo que al mismo tiempo, ese lenguaje me da el poder creativo. Al mismo tiempo, ese lenguaje es creador de mi realidad. Yo lo puedo utilizar a favor. ¿No? Entonces, el lenguaje es un arma de doble filo. Me puede encarcelar en una ilusión o me puede dar la herramienta de la magia creativa de la vida y crear una bella vida a través de una interpretación aún del pasado. Con el lenguaje puedo modificar, como vimos hoy, tanto el pasado, el futuro, puedo modificar el presente, puedo hacer poesía con mi lenguaje y crear una vida fantástica. Siempre y cuando sepa que el lenguaje tiene el poder creativo, pero que también el lenguaje me puede atrapar en una cárcel que me puede absorber tanto. Y ¿cuándo me atrapa el lenguaje? Cuando creo que el lenguaje es la verdad. Y el lenguaje no es la verdad. El lenguaje crea mi realidad, pero no es la verdad. La verdad está más allá del lenguaje. Pero ¿cómo lo explico si está más allá del lenguaje? El lenguaje está antes del logos. La verdad está antes del logos. Antes del logos. Antes del logos. Pero ¿cómo lo explico? No puedo explicarlo, porque necesito el logos para explicarlo. Entonces es inexplicable. Entonces nos paramos frente a esto y hacemos silencio absoluto. Y me libera, pero no lo puedo explicar. Claro. Entonces es un sentir, en realidad. Un estado. Nada, un estado, un sentir. Un estado de conciencia, que ni siquiera... O sea, el sentir viene después. Okay. Porque el sentir es viene... Es como cuando Pablo dijo que subió hasta el tercer cielo, pero no lo puedo explicar, dijo. Claro, no lo podía explicar. Vaya a saber lo que le pasó, a dónde se conectó, que no tenía explicación. No tenía explicación. No tenía explicación. Se me fue prohibido, dice él. Pero no porque alguien le dijo no lo podés contar, sino porque no tenía forma. No tenía forma, exacto. Y volvemos a lo mismo, David, gente linda. Querer darle forma es limitarlo.
Claro. Quizás lo interesante sea estar listos para entrar y salir, como decía el capítulo 3 del Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Sí. Entonces, entrar y salir de estas situaciones me parece que nos libera de la disociación y además nos otorga ese sentido individual en la conexión de lo que nos explica, pero de pertenencia en la palabra que nos atraviesa y nos circunda, ¿no? Compartidamente. A ver, este momento, este grupo, ¿cómo sería que podríamos desarrollarlo sin la palabra? Pero hay un punto donde me parece que cada uno tiene que poder hacer, ¿no?, su conexión interna con el éxtasis de la conciencia y del tiempo sin tiempo, que es el sentido de cada quien. Claro. Ahora, hablando del sentido, ahora me voy a referir a lo que decía Gabriel, el hombre que busca el sentido constantemente. No, a mí me pasó como experiencia particular que le encontré sentido en esto, ¿no? Cuando empecé a descubrir que el logos estaba en mí, representando constantemente la vida, la realidad que yo estaba viviendo, empecé a encontrarle sentido a la vida a partir de ahí, a partir del logos, o sea, del principio. En el principio era el logos, y el logo era con Dios, y el logos era Dios. O sea, empieza a partir del logos, y ahí encontramos el sentido. Cuando comprendo que el logos a partir del logos que surge en mí, la palabra, que surge en mí, empieza a conformarse mi realidad y mi conexión con el entorno. Ahí ya iríamos más profundo todavía, porque me empiezo a conectar con un entorno que tiene coincidencia con mi palabra, con mi logo, con mi interpretación. Porque si alguien interpreta la vida totalmente distinta, casi ni me conecto con esas personas. Me empiezo a relacionar con gente con el que compartimos el logos. Y empiezo a encontrar el sentido del porqué y el para qué de la vida. Si nos ahondamos en esto, en el sentido del ser humano, en el lenguaje, da para muchísimo, porque nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros amores, nuestros odios, nuestra política, nuestra economía, está todo relacionado con una interpretación que hacemos a partir de información que se nos fue dado o se nos presentó. Sí. Entonces, si me conecto con eso y lo pongo enfrente mío, digo, wow, a ver, si yo hubiese nacido en otro tiempo, yo me le hice esa pregunta, si yo hubiese nacido en otro tiempo, en otra cultura, en otro entorno, ¿yo sería el mismo? No, sería otro David. Estaría siendo diferente, inevitablemente. Si hubiese nacido hace 5.000 años atrás, no sé, con los moabitas, capaz que me llamaría David porque se usaba ese nombre, pero sería distinto, estaría siendo diferente. Claro, es como en lo culinario, si le pones otros ingredientes, es otro plato. Claro, exactamente. Y sin embargo, hay un sí, pero David, ser sin adentro. embargo, ¿Cómo? Digo, sin embargo, la mayoría de nosotros nacimos en culturas y en creencias totalmente diferentes a las que tenemos ahora. Y logramos salir y darnos cuenta de que eran creencias. Excelente. Tuvimos esa capacidad de darnos cuenta. Sí. Porque evolucionamos. Sí, obviamente. Si la cultura hubiera sido un poquito... Perdón, alguien más nos mostró el camino. También. Solo no habríamos llegado, digo yo. O lo buscamos. Bueno, lo buscamos y lo encontramos. Tuvimos la necesidad de saber, la necesidad de, no sé, esa necesidad que uno tiene por saber, por mejorar, por cambiar, sí, por descubrir aportar, cosas nuevas.
Ahora, nos fuimos modificando dentro de esta misma cultura. O sea, nosotros vivimos en un tiempo muy particular, ¿saben? O sea, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que nosotros vivimos en un tiempo bisagra, no es cualquier tiempo en la historia. Nosotros vivimos Totalmente. el tiempo antes de Internet, nosotros antes le preguntábamos a nuestros padres y ahora le preguntamos a nuestros hijos. Somos la única línea que está tan desdoblada, ¿no? Tan modificada, porque nosotros nacimos sin Internet, y ahora tenemos, o sea, el mundo cambió drásticamente Sí, en totalmente. nuestra generación, que en otras generaciones, la generación de los singles, no cambiaba mucho la vida. No. Nosotros No, vivimos un momento clave, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos cambios desde que nacimos hasta ahora, acompañada a todo lo cultural, el avance del conocimiento, la globalización. Fue tremendo la oportunidad que tuvimos nosotros. Ahora, ¿ustedes qué creen? De acá a 500 años, 200, vamos a ponerle 500 años, el estado de conciencia de una persona que busca, ¿va a ser la misma que nosotros o va a estar, qué creen ustedes? ¿Cómo va a ser una persona conectada, Más lento va a ser el elevada proceso. espiritualmente dentro de 500 años? El proceso va a ser más lento, que lo que a nosotros como que nos agarró y nos sacudió todo junto, y ahora es como que viene una meseta, y después otro pico, creo yo, ¿no? Y es como que se va haciendo esas cosas, ¿no? Esos cambios. Que se va reduciendo. ¿Creen que va a haber un pico alto, un pico más alto? Sí, Yo creo que algo más así. Yo creo que sí. ya están haciendo los chicos con un cambio de conciencia. Sí, Totalmente. Los vas a esperar. Hoy le estaba diciendo, cuando David estaba hablando, yo me reía porque mi hija me dijo, ¿y quién le puso el nombre a Dios? ¿A quién se le ocurrió llamarlo No Dios? joda, decirle que no joda. Que no pregunte tanto. No, sin palabras, porque Que vaya a jugar con los juguetes. remontarlo. No, están en otra los pibes. No, los pibes están totalmente en otra. Quiero preguntarle, ¿quién le puso el nombre a Dios? Porque la verdad que tiene razón. ¿Quién se lo puso? ¿Quién dijo Dios? El papá. Yo creo que todavía viene una avalancha grande todavía de la tecnología que nosotros nos va a rebasar, nos va a dejar chatos y después vendrá una quietud todavía, pero todavía viene una avalancha, me parece. Pero yo creo que al margen de la tecnología, estos seres divinos que vienen naciendo hace 10, 15 años van a tener una apertura en conciencia y una conexión tan especial. Impresionante. Yo tengo una compañera que tuvo una hija grande, porque tiene mi edad, compañera de secundario, y cuando Aisha tenía 15, ahora ella tiene 20, ella decía que tenía percepciones, que había otras personas. Aisha es una nena perfectamente normal, recorrieron neurólogos, más que normal. En alguna época hubieran dicho una niña índiga, bueno, nada. Y hace mucho, hace como 5 años, Aisha decía, bueno, tengo un ángel acá, y mi amiga, mi compañera de secundaria, dice, che, ¿y de qué sexo es tu ángel? ¿Cómo se llama? Aisha contesta, mamá, ¿no sabés que vamos hacia una comunidad pansexual? Ni varones ni mujeres. Yo que soy profe doy la jornada integral para la sexualidad de mi escuela secundaria, esta palabra pansexual la escuché hace 2 años. Aisha la dijo hace 4 o 5. Wow. O sea, yo creo que van a crecer, van a modificar, nos van a recontra superar maravillosamente y van a tener una percepción del entorno que ya la tienen con todo esto de cuidar el planeta, cuidar al otro ser humano. Están tan lejanos a lo material y a lo económico. Mi hijo tiene 2 remeras, 2 pantalones, 2 pares de zapatillas y no quiere nada más. Y no quieren nada más. ¿Cómo ven la espiritualidad en un futuro? Olvidada. Porque tengamos en cuenta esto, ¿no? Lo que en un pasado se consideraban personas espirituales, espiritualizaban cosas que hoy están más conectados con la ciencia. ¿De acuerdo? Porque mutadas. sabe cómo funciona desde la ciencia y ya no es tan espiritual, sino que es ciencia. Y lo que pasó con la física cuántica es que la ciencia y la espiritualidad se casaron, ¿no? Se unificaron. Se unificaron. Entonces, sin separar la ciencia de la espiritualidad, ¿cómo ven ustedes una vida, una comunidad o el ámbito de
Bueno, Chopra también fue por ese camino, ¿no? De la ciencia y la espiritualidad. Hay muchos que fueron por ahí, Greg Braden, Joe Dispenza, que van acompañando espiritualidad con la ciencia. La Sí. PNL busca también la También. unificación esta. La unificación. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con respecto al... Quiero decirlo como lo visualizo. Yo me imagino... ¡Wow! Me imagino una persona que logra trascender la realidad subjetiva y quebrar el plano de la dualidad con autoridad, de hacer una modificación instantánea en el plano de la realidad subjetiva a través del manejo de la palabra con autoridad. No sé si me expliqué lo que quiso decir. En otras palabras, alguien ordenando que se sane un enfermo, que se sane, ordenando un milagro a través del lenguaje con autoridad y quebrar la ley de la dualidad. Disculpa, David, pero en vista de que se unificarán las mentes, entonces tú si a ti no se te ocurre decirte me sano y otro te lo dice, tú te lo crees, porque Sí. estamos unificados. Es más fácil que te lo diga otro. Exacto. Entonces, pero como vamos a estar unificados, te lo va a decir y tú lo vas a aceptar. Uh-huh. Pero ¿lo ven que en un futuro esto avance? Yo lo anticipo más naturalizado, más integrado, menos disociado en religiones y más incorporado a la vida. Sí, sí. ¿Realmente lo ven? Sí, porque va a ser una necesidad, David. Yo creo que ya está siendo una necesidad de evitar las fronteras y naturalizar las distancias. Yo creo que esta cuarentena vino a mostrarnos un poco a cambiar. esto, ¿no? Sí. La desesperada necesidad que tenemos de formar una comunidad sin límites en lo esencial. Donde lo esencial es, bueno, está bien, la comunicación, pero también las miradas, los silencios, la energía que circula y no se dice. Vos ahora nos pedís palabras, pero en realidad lo importante de la espiritualidad tiene más que ver con la no palabra y la capacidad de amar, prácticamente. Entonces, totalmente. Va a volver una necesidad necesaria. Sí, yo soy creo que sí. pero una necesidad necesaria, así te lo digo. Esto es lo que yo anticipo. ¿Les puedo compartir algo para hacer en la semana? Dale. Muy interesante. Bueno. Sí. Yo creo que creo que el lenguaje que nos dio la posibilidad de crear la realidad propia también nos apartó de ciertas habilidades que teníamos antes, como la telepatía. ¿Se animan o sea, sin la exigencia de que funcione, sin la exigencia de que funcione, pero practicar la telepatía entre el grupo? Antes era muy común eso. Claro. Y recién que vos decís eso, David, recién que vos hablás de la telepatía, yo tuve el pensamiento de la telepatía. Dije, quizás nos comuniquemos telepáticamente en el futuro. Va a ser la única conexión que plantea la verdad, ¿no? Claro. Porque el lenguaje es el que nos da la posibilidad de mentir. Entonces, claro. El ser humano dicen que no vuelve a la telepatía porque si no se revelaría tal cual es. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los políticos sonaron. Claro. Pero una de las cosas que podemos practicar es quedar en el grupo y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y quizás alguno de ustedes sienta en algún momento que tal persona del grupo está pasando algo, o viviendo una situación, o se está queriendo conectar.
y le mandamos un mensaje diciéndole, mira, siento esto, posiblemente nos equivoquemos, posiblemente no. Pero Posiblemente sería no pase nada. práctica benevolente, ¿no? Posiblemente le erremos, ¿no? Pero por ahí no, pero de alguna manera empezar con una práctica. Intentarlo, sí. Es muy interesante porque Aparte la telepatía es hermosa. Nos confronta con la verdad también, ¿no? Sí. Y el silencio y una introspección y un encuentro con uno. Me parece que es un lindo paso para dar hacia adelante en cuanto a vibrar más alto, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna metodología para hacerlo o así como...? No, venga? yo creo que no hay metodología. Yo creo que no. Conectarse con uno, no dejar que la mente se divague, sino conectarse con el presente y permitir que baje información. Es como canalizar, ¿no? Tiene que ver un poco con la sincronicidad que a veces nos sucede, que por ahí nos mandamos un mensaje y yo justo que estaba por pedir. Es totalmente. Yo conozco personas que... Me ha pasado. Yo conozco personas hoy, actualmente que por ahí me mandan un mensaje y me dicen, David, ¿qué te pasa? O sea, clave que cuando me pasa algo, me mandan un mensaje, por ahí que hace años que no hablo, porque hay conexión. Eso es, porque hay conexión. Sí. Les cuento, hay una anécdota en el cristianismo, cuando era perseguido, en el cristianismo primitivo, que se reunían, yo creo que lo conté acá, las reuniones que hacían estos cristianos no decían dónde era ni cuándo, sino que ellos decían, el Espíritu nos va a revelar la próxima reunión. Entonces, para esto lo hacían para evitar que los que mataban a los cristianos se unan a la reunión. Es decir, si no tenían el Espíritu de Dios, no iban a poder ir a la reunión, porque no estaban conectados. Wow. Entonces, solo iban los que estaban conectados con el Espíritu, ¿no? Claro, ellos no tenían internet, no tenían Instagram, no tenían Facebook, nada. Entonces estaban en silencio. La carta llegaba cuando ya todo había pasado. Tremendo. A mí no llegaba porque estaban las redes, o sea, no tenías tantas ocupaciones mentales, o sea, aquí... También. Claro, bueno, esa es la idea, parar un poco, bajar un poco, ser un poco más pensante. A mí me pasaba, quería contar algo rápido, me pasaba en la adolescencia que tenía una amiga que vivía en Ramos y ella vivía como unas 4 o 5 paradas Merlo, ¿no? Y recuerdo que ella no tenía teléfono ni forma de comunicarse, pero nosotras, el grupo, las 3 pensábamos en ella y ese día ella venía a bailar con nosotras. Así que, bueno, era muy loco, ¿no? Porque uno decía, ¿cómo adivinó? Porque no tenía teléfono. Y, o sea, hoy parece algo que, teléfono, ¿cómo no vas a tener? Y no tenía, pobre. Y era pensar en ella y decir, bueno, hoy vamos a bailar. Y como que le decíamos, Marcela, dale, venite. Y se venía. Sí. Así que es muy así. Me parece que las parejas, a veces les pasa mucho eso, a las parejas. Sí, con mi marido nos pasa mucho. Yo le digo algo y me dice, ¿sabés que estaba pensando exactamente lo mismo? Sí. También lo que hablamos en PNL, el tema del rapport, uno se puede dar por lo postural, ¿no? De cada uno, ahí puede más o menos también identificar lo que le está pasando al otro, ¿no? La cabeza baja, los hombros agachados, el no mirar a la cámara y estar haciendo otra cosa. Es como que ahí nos estamos dando cuenta lo comprometido o no, desde cada forma que está cada uno con lo que estamos haciendo. Y entonces eso también ayuda a poder, la mirada. Yo lo que noto mucho en Sara, parezco insistente, ¿no? Sara, cuando yo la conocí en PNL, su cuerpo era muy erguido, ¿no? Como muy así, como que daba mucha amenaza. Y hoy la noto distendida, alegre, suelta. ¿Y qué la conozco? Nada, ¿no? Un mes la conozco. Entonces, y ella lo manifiesta con su cuerpo, su sonrisa, habla mucho, está mucho más extrovertida. Y entonces es como que sí hay una conexión que se puede dar más allá de las pantallas, que hoy estamos en el medio, ¿no? Es mi apreciación. Gracias, qué lindo. Imagínense que la próxima reunión no digamos qué día ni cuál es la liga de Zoom. Wow. ¿De cuánto nos reunimos?
Está bueno eso. No nos arriesgamos todavía. No. Pero bueno, sería interesante poder jugar un poco a esto. Y A la telepatía. la telepatía, ¿no? No, Interesante. ¿por qué no? Mándanos el mensaje, David, y simplemente veremos si hay convocatoria, quórum. Bueno, yo los despido porque me están esperando para comer. Hermosa, hermosa la clase de esta Bendiciones. noche. Gracias. Gracias, Que Muy tengan una linda linda que semana. hicieron. Muy Divina. linda clase. Gracias para todos. Muy buena clase. Chao, Gracias. gracias.